Bueno, voy a, vamos a analizar la respuesta del inciso A, que dice que si se puede utilizar el TRIAC como rectificador. Y se puede utilizar el TRIAC como rectificador en ciertos casos, pero es muy complicado. Aquí yo pues realicé una simulación que me permite rectificar un semiciclo negativo de una señal. Ah, no, un semiciclo positivo. Para esto se necesita tener una onda cuadrada desfasada a 180 grados. Bueno, si no la desfasa a 180 grados, lo que va a pasar es que va a hacer rectificar el negativo, el semiciclo negativo. Y pues a partir de esto hacemos un rectificador de media onda. Es todo lo que se puede hacer. No se puede hacer uno de onda completa. Bueno, no sé yo cómo sería uno de onda completa. Pero pues el de media onda funciona de esta manera. A ver, vamos a... Aquí, por ejemplo, lo que pasa aquí es que el TRIAC tiene un voltaje de activación en la compuerta de 2.5 volts. Estos 2.5 volts están cubiertos, se cumplen cuando la señal de onda cuadrada llega a su amplitud máxima, que son de hecho 2.5 volts. Entonces, cuando llega a esta amplitud, se cierra la conducción en el TRIAC, lo que hace que conduzca la señal de corriente alterna. Y la señal de control, si se fijan, termina su semiciclo justo cuando la señal del TRIAC, que deja conducir el TRIAC, termina su semiciclo también. Como ambos coinciden, pues esto termina dejando pasar solamente el semiciclo positivo. Y porque cuando se termina este periodo de tiempo, la señal de onda cuadrada pasa a su semiciclo negativo y esto hace que no se cumpla la función de satisfacer los voltajes de entrada del trigger del TRIAC debido a que pues tiene que ser mayor a 2.5 y este pues es 2.5 negativo, así es que es menor. Entonces, en el semiciclo negativo pues no deja pasar nada. Cuando llega otra vez el semiciclo positivo pasa lo mismo, conduce el TRIAC cerrando el circuito y esto hace que el semiciclo positivo de la señal que estamos controlando pase. Aquí, como se puede ver, lo que terminó pasando a lo largo del tiempo fue que se hizo un rectificador de media onda. Así es que es posible, pero es muy difícil. Tienen que coincidir los tiempos, tiene que ser una señal de onda cuadrada, porque la senoidal, mmm, por lo general, tiene un ciclo de servicio de menor tiempo arriba del 2.5 volts porque, eh, o sea, dura menos tiempo arriba del 2.5 volts. Es como si yo los pulsos estos los hiciera más angostos, como si tuviera un PWM y los hiciera más angostos. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Mendoza Ruiz y yo les voy a presentar el SCR y el TRIAC en condiciones de CD o de corriente directa, donde vamos a seguir una serie de pasos para cada circuito, donde primeramente vamos a oprimir el switch 1 para mandar un pulso al TRIAC. Después de oprimirlo vamos a verificar, perdón, el SCR. Una vez activado el switch, vamos a verificar que el SCR sigue encendido. Una vez verificado que sigue encendido, vamos a desactivar el switch 2. ¿Ok? Y así sucesivamente para cada circuito. Ahora vamos a comenzar. Presionamos el switch 1 y vemos que el foco está encendido. Mandamos un disparo. Ahora quitamos el disparo y vemos que sigue el foco encendido. Esto es debido a que el potencial
en el ánodo es mayor al del cátodo. Siempre que el potencial del ánodo sea mayor del cátodo, significa que nuestro SCR va a permanecer encendido. En el caso contrario, este se apagaría o lo desactivaría. Ahora, si nosotros permanecemos enviando pulsos, vemos que siempre el ánodo es mayor al cátodo, por lo que siempre va a permanecer encendido. Ahora, ¿cómo lo desactivamos? Para desactivarlo hay varias maneras. Primero sería hacer que el potencial del cátodo sea mayor al del ánodo, haciendo una especie de arreglo, inversión de polaridades. Ahora, si nosotros, bueno, otra manera de desactivarlo es haciendo cero, haciendo un cortocircuito, simplemente abriendo también el circuito, que sería en el caso del switch 2. Una vez que verificamos que el SCR permanece encendido, vamos a pulsar el switch 2 para ver qué pasa con el foco. Como podemos observar, el foco se apaga. ¿Ok? Esto fue porque abrimos el circuito provocando la desactivación de este. Ahora si lo volvemos a pulsar, vemos que va a permanecer apagado hasta que vuelva a recibir un trigger o un pulso. Ahora vamos a ver el caso donde invertimos la polaridad de la fuente. ¿Qué pasa si oprimo el switch 1? Como podemos observar, este no enciende. ¿Por qué no enciende? Básicamente porque el potencial en el ánodo es menor al del cátodo. Lo que se dijo anteriormente. Si el cátodo, es mayor en potencial que el ánodo, el SCR va a permanecer desactivado o se va a desactivar. Y esto es lo que pasa cuando se invierte la polaridad de la fuente. Igual si abrimos el switch 2 o cualquier otro switch, nunca va a prender el foco por esto mismo, ¿no? Porque el potencial del cátodo es mayor al del ánodo. Ahora vamos a pasar al triac. Como podemos observar, tenemos el mismo circuito pero ahora con un triac. Y se va a proceder a hacer lo mismo. Vamos a presionar el switch 1 y vamos a ver qué pasa con el foco. Después vamos a verificar que el triac permanezca encendido y vamos a ver qué pasa cuando se desactiva o se pone en circuito abierto el switch 2. Primero vamos a desactivar la simulación pasada. Activamos, cerramos el switch, mandamos impulso. Como podemos observar, el foco permanece encendido, por lo cual nuestro triac está encendido. ¿Ok? Podemos verificar que este permanece encendido cuando le enviamos un pulso. Únicamente se puede desactivar el triac de la misma forma como puedes desactivar un SCR. Sin embargo, este trabaja para ambos, es bidireccional, así que no importa el estado, la polarización de la fuente, siempre va a conducir, tanto para positivo como para semiciclos positivos y semiciclos negativos. Ahora, para la desactivación del triac, tendría que ponerse el triac en su voltaje de mantenimiento, llevarlo a su corriente de mantenimiento para que éste pueda lograr la desactivación, o simplemente abriendo el circuito para que hagamos la desactivación forzada. Entonces abrimos el switch 2 y se hace la desactivación forzada. Pero ¿qué pasa si lo volvemos a oprimir? El foco permanece encendido.
Esto es debido a que no llega su corriente de mantenimiento para apagarse completamente. Ahora para el caso de la fuente invertida o la polaridad invertida de la fuente. Vamos a ver lo que pasa con el triac una vez que se enciende el switch 1 o switch 3 en este caso. Vamos a observar que pasa absolutamente lo mismo que en el circuito del lado izquierdo. Va a permanecer encendido una vez que nosotros hagamos o bueno, mandemos un pulso. Y se va a apagar de la misma forma que se dijo anteriormente, llevándolo a su voltaje de mantenimiento, corriente de mantenimiento, para que este se apague completamente o simplemente abriendo el circuito, forzándolo a abrirse. Pero podemos observar que una vez abierto y lo volvemos a cerrar, se vuelve a activar. Esto es debido a lo mismo, no se lleva su voltaje de mantenimiento o su corriente de mantenimiento, por lo que no se va a apagar. Una vez dado el pulso, siempre va a permanecer encendido. Así que esto es lo que pasa en condiciones de CD para ambos casos. Igual ambos casos actúan como un switch, tanto para corriente alterna como para corriente directa. Esto sería todo. Bueno, yo soy Francisco y les hablaré del ejemplo de multisim de las simulaciones 3.5 y 3.6 de la práctica 2.1. Pues aquí están los dos circuitos que son prácticamente lo mismo. La diferencia radica en el dispositivo que se está usando para controlar este foco. Y en este sitio de acá, que en este lado, que lo que tenemos es un triac en vez de un SCR, pues tenemos un switch de 3 polos, de un polo 3 tiros. Y esto es para hacer una elección entre estos tres tipos de entrada, de entrada del voltaje de CA. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos circuitos? Lo vamos a simular. Y lo que hacen ambos circuitos es activar el foco de acá. En el caso de este circuito no se va a activar hasta que yo active el botón. Lo activamos y como podrán ver el foco se prende solamente cuando estamos en un semiciclo positivo, debido a que el SCR nada más deja pasar ese voltaje. Entonces, viendo en el multisim podemos ver que así es. Si no fuera así, probablemente el foco nunca estaría funcionando. Si fuera un semiciclo negativo el que solo se deja pasar con este circuito, el foco nunca se activaría, ya que el SCR nunca dejaría pasar hacia la tierra del foco. De hecho, esto desde aquí, como están en contra para estos dos LEDs, esto te indica que en algún momento esto se va a prender si el voltaje sea inverso. Pero como no es inverso, no tiene un semiciclo negativo, pues no se va a activar nunca, solo se va a activar el semiciclo positivo. Para que se active el semiciclo negativo acá y no el positivo, pues aquí habría nada más que voltear este diodo y ya tendríamos que una entrada de semiciclo negativo solamente. Pero ese no es el chiste del circuito, es checar qué es el funcionamiento del SCR. Que el funcionamiento es efectivamente nada más dejar los semiciclos positivos que se dan con este SCR, que está siendo controlado por esta parte de acá, que esta parte de acá se da por los 12 volts. Entonces entran los 12 volts, entran al circuito y entran al SCR. Cada semiciclo positivo que entre este SCR pues se va a activar y va a dejar pasar corriente por aquí, entonces es cuando se prende tanto el LED como el foco. Para el siguiente circuito, que es con el triac, las cosas son distintas. El triac deja pasar en ambas direcciones corriente. Entonces el triac está controlado también por esto de acá. Como tenemos tres switches, tenemos tres formas de onda que pueden entrar.
ya sea una donde solo entra el semiciclo negativo, que es en la que está en este momento de hecho, una en la que solo se activa el semiciclo positivo, otra que se activa para ambos lados. Y con esto vamos a saber si se van a encender la lámpara, los LEDs. Y los LEDs nos indican en cuál semiciclo estamos, que está aquí en el osciloscopio, se está viendo por ejemplo la señal en este momento. Para este caso podemos ver que nada más está el semiciclo negativo. Si yo cambio aquí, va a empezar a pasar una señal de toda la señal de CA que tenemos acá. Entonces aquí, como podemos ver, como ya está toda la señal de CA, se activa el foco gradualmente en ambos con sus voltajes. Y los LEDs, que son los que nos indican en qué dirección estamos, pues uno se activa para el positivo y otro para el negativo, y para el positivo y para el negativo. Porque el TRAC sí deja pasar voltaje en ambas direcciones. Ahora si yo le pongo la otra entrada, que es nada más dejar pasar un ciclo, pues nada más está dejando pasar este semiciclo debido al diodo rectificador de allá, y nada más activa el foco en solamente un voltaje, que es el semiciclo positivo. Si pongo el de acá, solo se activa con el negativo. Y pues si lo dejamos en el tercero, que aquí lo vamos a dejar, es con los dos semiciclos. Cosa que da para diferentes funciones. Obviamente no son para las mismas cosas, pero esa sería como las cosas que tienen y para las que funcionan el SCR y el TRAC. Entonces, ahora lo que habría que ver nada más es cómo se controla el TRAC, si se puede controlar de muchas formas. Entonces, siempre y cuando tengamos un control donde para voltajes positivos le mandemos un pulso positivo y para voltajes negativos le mandemos un pulso negativo, el TRAC va a estar funcionando. Yo voy a explicar el funcionamiento del circuito 3.7 de la práctica de los TRIAC y TIRISTOR, de la práctica 1, que pues se trata de un circuito variador de intensidad. Variador de intensidad se refiere a que va a variar la luminosidad del foco, y esto mediante la conmutación del tiristor que está aquí. Entonces, pues tengo que explicar aquí en el inciso D el funcionamiento del circuito de la figura 3.7. Y pues aquí está, implementado está acá, y se puede observar que tiene esta forma de onda y el foco está parpadeando. Conforme nosotros manipulamos, interactuamos con el potenciómetro, va a ir cambiando la forma de onda y el tiempo también, el tiempo en el que el tiempo de operación, el ciclo de operación que arroja el TRIAC para alimentar este foco. Bueno, yo voy a hablar del inciso E de la pregunta que se nos hacía, que cuál es la diferencia entre el SCR y el TRIAC para condiciones de corriente directa y corriente alterna. Bueno, ambos tienen el mismo funcionamiento en CD y en CA. Pero, primeramente, ambos también tienen un control que es la compuerta gate, ya sea para CD o CA. Se activan desde ese pin que es la gate, entonces es la que podemos estar viendo ahí, no, la gate es la G. Entonces la diferencia radica en que el TRIAC puede funcionar para voltajes negativos y para voltajes positivos, mientras que el SCR no. Si por ejemplo el SCR le metemos un voltaje negativo, ya sea CD o CA, este no va a funcionar, pero el TRIAC sí. El voltaje que le metas de diferencia que sea diferente de 0, el gate sí va a funcionar. Digo, el TRIAC sí va a funcionar cuando en el gate le metamos un voltaje que sea diferente de 0, ya sea negativo o positivo. Y pues esas son las diferencias que podemos encontrar entre el TRIAC y el SCR, que son el funcionamiento mediante los voltajes de polaridad, que eso es negativo y negativo. Como sabemos, funcionan igual con corriente directa o con corriente alterna ambos,
Pero en sí esa es la diferencia que se encuentra entre estos dos dispositivos.